Estás en Historias de Terror. El juego del calamar con reglas extrañas. Mi vida era un desastre. Trabajos de mierda que no duraban, deudas hasta el cuello y lo peor, la abuela Marta encerrada en uno de esos asilos deprimentes porque el banco nos quitó su casita. La ejecución hipotecaria llegó en un martes gris. Dos hombres con trajes demasiado ajustados y sonrisas de plástico cambiaron las cerraduras de la pequeña casa de campo, donde mi abuela había vivido 60 años y donde ahora solo habitaban sus fantasmas y la niebla de la demencia senil. La llevaron a un centro de cuidados, un eufemismo para un lugar frío, con paredes verdes y olores a desinfectante y derrota. Mi culpa era un puño de hielo apretado en el estómago. Los préstamos para sus tratamientos, mis trabajos perdidos, mi ineptitud. Todo había conducido a esto. El prestamista, un tal señor Baña, operando desde la penumbra de una tienda de empeños en Vancouver, dejó claro las consecuencias de no pagar. No roturas de huesos, sino la lenta desaparición de todo lo que quedaba de mi abuela en este mundo. La culpa me comía vivo. Hasta que una noche, después de otro día de repartir pizzas bajo la lluvia de Vancouver, encontré eso debajo de mi puerta. No era una carta, era un sobre tosco, de papel marrón como el de las bolsas del pan, manchado de barro. Dentro solo 3 cosas: un mapa arrugado de la Columbia Británica, con un punto marcado en medio de la maldita nada. Una tarjeta de plástico negro. En un lado, esos símbolos de mierda: círculo, triángulo, cuadrado. En el otro, un número: 186. Un papelito con letras cortadas de revista: la cosecha te espera, juega, gana, salva lo que queda, antes de la primera nieve. Lo había oído en los bares de mala muerte, entre borrachos y perdedores como yo. La cosecha silenciosa. Un juego clandestino, ilegal como pegarle a un policía. Pero si ganabas, las deudas desaparecían, puff, como magia negra. Para alguien como yo, sin un puto dólar ni esperanza, era la única luz en el túnel, aunque oliera a azufre. Dejé a la abuela con una mentira que me partió el alma. Un trabajo bueno, abuela, en las montañas. Volveré con dinero. Sus ojos, ya medio perdidos en la niebla de la demencia, me miraron con algo de miedo, ¿o era conocimiento? El viaje fue una tortura. Autobuses que parecían a punto de desarmarse, caminos de tierra que se convertían en barro con la lluvia, y luego caminar. Caminar horas a través de un bosque tan viejo y denso que apenas entraba la luz. El aire olía a musgo, a tierra mojada y a algo más, algo quieto, demasiado quieto, como si el bosque contuviera la respiración. El frío calaba los huesos y el cielo gris amenazaba con la primera nieve. Cuando por fin llegué al claro, se me heló la sangre. Era enorme, rodeado por una empalizada de troncos afilados como lanzas, coronados con ¿huesos? Sí, eran unos malditos huesos blanqueados. Antorchas humeantes clavadas en el suelo lanzaban sombras locas sobre cientos de personas. Gente como yo, cansada, asustada, con la desesperación grabada en la cara. Canadienses, algunos yanquis, otros de más lejos. Todos con monos de color azul sucio y un número pintado con algo negro y grasiento en la espalda. Yo era el 186. El ambiente era pesado, cargado de un miedo que se podía respirar. No había cámaras ni público, solo el bosque, el silencio tenso, y ellos, los vigilantes. No llevaban trajes rosas, eran máscaras, de madera oscura, talladas a mano de forma tosca. Algunas parecían caras tristes, otras solo agujeros vacíos. No decían nada, iban armados y solo empujaban y señalaban, moviéndose como fantasmas entre nosotros.
De repente un tipo apareció en una roca plana en el centro, alto, envuelto en pieles de animales que no quise identificar, y con una máscara que daba pesadillas, madera oscura con enormes cuernos de alce retorcidos hacia el cielo. Levantó un brazo, el murmullo murió al instante. Bienvenidos a la cosecha silenciosa. Su voz era grave, áspera, como piedras rompiéndose, pero se oía en cada rincón. ¿Conocéis los juegos infantiles? Aquí se juega por vuestra vida, por vuestra redención. Pero esta cosecha tiene reglas propias, reglas de la tierra, las que la nieve susurra y el bosque exige. Hizo una pausa dramática, los cuernos recortándose contra el cielo plomizo. Romperlas no es perder, es ofender, y la tierra ofendida reclama su pago. Dos de las máscaras de madera desenrollaron un pergamino de piel. Con una tinta negra y espesa como alquitrán, estaban escritas las 5 reglas de la tierra. Regla número 1. Si el silbato suena 4 veces en un juego, llega el viento cortante. Nadie dijo que era eso, pero sonaba mal. Regla número 2. Pisar la sombra de otro jugador invierte la bronca. Si la regla dice que te eliminan a ti por algo, le pasa a él. Regla número 3. Si un cuervo se posa en el borde del juego, todos tenéis que susurrar vuestro número al revés hasta que se vaya. El último en callar pierde un sentido, vista, oído, lo que sea. Regla número 4. Si sangras sobre tierra que nadie ha pisado, o nieve limpia, tienes 10 latidos para taparla con hojas del árbol más cercano. Si no, la tierra quiere más. Regla número 5. Si gritas un número primo, 2, 3, 5, 7, 11, en un juego de equipo, el jugador cuyo número esté más cerca de ese primo, puede ser tú mismo, se vuelve inmune un rato. Pero si te equivocas y no es primo, es traición. Y aquí, la traición se paga cara. Un silencio de terror nos envolvió. Esto no eran reglas de juego, eran maldiciones de cuento de terror. Las máscaras de madera nos miraban, impasibles. El primer juego fue luz verde, luz roja. El gigante no era una muñeca. Era un tipo enorme cubierto con pieles de oso y una máscara de madera con cara de búho. Su grito, «¡Moveos!», era la luz verde. Cuando se callaba de golpe y giraba, era la luz roja. Tenías que quedarte como una estatua. Corrimos como locos por un campo embarrado y con placas de hielo. El miedo a resbalar era brutal. El búho giró. Silencio. Todos nos petrificamos. El tipo delante de mí, el 099, pisó un parche de hielo. ¡Zas! Cayó de cara al barro con un ruido húmedo. Un silbato agudo sonó. Primera llamada. 2 máscaras salieron de la nada y lo arrastraron. No hacia un pelotón de fusilamiento. Lo arrastraron hacia los árboles oscuros. Sus gritos, «¡No! ¡Por favor!», se cortaron demasiado pronto. Solo un crujido seco. Después, silencio. «Ofensa», susurró alguien. La tierra había cobrado lo suyo. El segundo juego fue el de la galleta. Nos sentaron en bancos largos de tronco bajo los pinos goteantes. Tenía que sacar la forma de una hoja de arce de la galletita de mierda esa sin romperla. Estaba sudando frío. De repente, a mi derecha, el 212 gritó. Había roto su forma. Un pececito. Segunda llamada. El tipo se volvió loco, saltó del banco y pisó la sombra alargada del 455, que estaba enfrente concentradísimo en su galleta. Un paraguas. Regla 2. Pisar sombra ajena era igual a inversión. Fue instantáneo. Las máscaras que iban hacia el 212 se detuvieron. Él se quedó mirando sus manos, ileso. Pero el pobre 455, cuya sombra había sido pisada, dejó escapar un grito ahogado. Su galleta, que estaba perfecta, se resquebrajó de repente en sus manos, como si una mano invisible la hubiera aplastado.
Tercera llamada. Las máscaras se llevaron al 455, que pataleaba y lloraba, acusándolo a él de romperla. El 212 se derrumbó, sollozando. La inversión era jodidamente cruel. El tercer juego fue el de la cuerda. Equipos de 10. Nos plantaron sobre un foso lleno de estacas de hielo, afiladas como cuchillos. Tirábamos de una cuerda gruesa y húmeda contra otro equipo liderado por un coloso, el 077. La lucha fue bestial. Jadeaba, los brazos me ardían, sangré por la nariz. Un par de gotas calientes cayeron sobre un parche de musgo limpio al borde del foso. Mierda. Regla 4. Sangre en tierra virgen. 10 latidos. Vi unas agujas de pino a mis pies. Me agaché como un poseso, las arranqué y las aplasté sobre mi sangre. Justo antes del 10º latido, el musgo pareció calmarse. Un tipo del otro equipo, el 143, no tuvo tanta suerte. Sangraba de una oreja y su sangre cayó en otro parche limpio. No lo cubrió. 10. El suelo bajo sus pies se hundió un poco, como arenas movedizas. Su equipo perdió el equilibrio. Crack, crunch. Cayeron sobre las púas de hielo. Los gritos eran horribles, huesos rompiéndose, gargantas rasgadas, y justo en ese momento, de nuevo sonó el silbato. Cuarta llamada. Regla 1. El viento cortante. No fue un viento normal. Fue un silbido agudo, como el filo de un cuchillo gigante rozando el aire. No sopló fuerte, pero donde pasó fue como una guillotina invisible. Los cuerpos de los que habían caído en el foso y los de los que forcejeaban en el borde fueron cortados limpiamente por la mitad. Mitades superiores cayeron al foso con ruidos húmedos. Las piernas y caderas se quedaron un momento temblando en el borde antes de desplomarse. Fue una carnicería. El silencio que siguió fue peor que los gritos. Habíamos ganado. Pero solo sentía ganas de vomitar. El olor a sangre y tripas abiertas era insoportable. El cuarto juego fue el puente de cristal. Un puente de tablones podridos sobre un barranco negro como el carbón. Luces verdes y rojas se encendían al azar. Solo podías avanzar en verde, pero las antorchas proyectaban sombras largas y movedizas. Regla 2. Pisar sombra ajena igual a inversión. Si pisabas la sombra del tipo de delante, él podía caer por tu tablón rojo o viceversa. Fue, nuevamente, una carnicería. La mitad cayó al vacío gritando antes de llegar al otro lado. Vi a una mujer, la 215, pisar sin querer la sombra del de delante justo cuando él pisaba un verde. Su pie pasó a través del tablón como si fuera humo, y él cayó al abismo con un grito de sorpresa. Ella siguió, blanca como la nieve, que empezaba a caer en esos momentos. El quinto juego fue el de las canicas, emparejados entre las ruinas oxidadas de una mina vieja. Me tocó contra la 331, una chica joven que no dejaba de temblar. Estábamos enfrascados cuando un cuervo enorme, negro como la tinta, se posó en un riel oxidado justo en el borde del área. Regla 3. El juego se paró en seco. Todos empezamos a susurrar como endemoniados. 133, 186, 544. Era un coro de locura. El cuervo se quedó ahí, mirándonos con sus ojitos brillantes, como disfrutando del espectáculo. La 331 fue la última en callar cuando el cuervo alzó el vuelo. Se llevó las manos a los ojos. No veo. Está todo negro. Las máscaras la guiaron, tambaleándose, hacia la oscuridad del túnel. Había perdido la vista. Por un maldito cuervo. Yo gané el juego y pasé a la última ronda. Quedamos 10. La nieve caía en serio, tapando la sangre y los restos
con un manto blanco hipócrita. El juego final, el calamar. Pero no pintado con tiza. Era un dibujo enorme, hecho con ceniza y sangre congelada en el centro del claro. Las zonas avance eran blancas, con cal, las de ataque, rojas, con óxido. Los defensores eran tipos que habían perdido antes, pero sobrevivieron a su ofensa. Llevaban máscaras de corteza y se movían raro, como zombies. Yo era atacante. Un defensor con máscara de lobo bloqueaba el círculo de la cabeza, marcado con huesecillos blancos. Alcanzar la cabeza era igual a ganar el juego. Fue una pelea de perros en la nieve. Esquivé sus garras, guantes con clavos oxidados, saltando de zona blanca en zona blanca. Sangraba de un corte en el brazo. Cada gota que caía en la nieve limpia era una bomba de relojería por culpa de la regla 4. Me agachaba como un loco, raspando nieve y agujas de pino para tapar mi sangre. El defensor lobo me derribó sobre una zona roja. Sentí el frío del barro y la nieve en la espalda. Sus garras se alzaron para rematarme. En un acto de pura desesperación, grité con los pulmones a punto de estallar. ¡73! Regla 5. El 73 es primo. Lo curioso fue que el defensor 077, el coloso del juego de la cuerda, aún estaba vivo, luchando cerca. Una luz tenue, como de luciérnaga moribunda, parpadeó alrededor suyo. Inmunidad. Ni idea de para qué le servía la inmunidad si ya estaba eliminado, pero... El lobo encima de mí se quedó paralizado mirando, como si le hubieran puesto pausa. Aproveché ese segundo. Rodé, lo empujé con todas mis fuerzas y saltando desde la zona roja, rompiendo la regla básica del calamar, me lancé hacia el círculo de huesecillos. Las reglas de la tierra no dijeron nada. Aterricé dentro del círculo con un crujido de huesos pequeños bajo mis botas. Silencio. Solo el sonido de la nieve cayendo. El defensor lobo gruñó, pero no se movió. Acto seguido se escuchó el ya familiar sonido del viento cortante y no quedó nadie en pie excepto yo. Segundos después, la figura de Cuernos salió de entre los árboles, como un fantasma de pieles. Se acercó, la nieve crujiendo bajo sus botas pesadas. Se detuvo frente a mí. 186. Su voz áspera cortó el aire. Llegaste a la cabeza, la cosecha es tuya. Alargó una mano enguantada. En ella sostenía un frasco de vidrio grueso, como los de mermelada vieja, pero negro y sucio. Dentro algo se movía, un líquido espeso, negro como el petróleo, y en el centro algo que palpitaba. Como un corazón pequeño y enfermo. El corazón de la deuda, dijo el hombre de los cuernos. Dáselo a tu acreedor, o úsalo para ti. La elección es otra cosecha. Salir del claro fue como escapar de una pesadilla para entrar en otra. El bosque parecía vigilarme. Cada sombra larga de los árboles me hacía acordarme de la regla 2. Si pisaba una sin querer, ¿qué pasaría? ¿Se invertiría algo? Me movía como un ladrón, esquivando las manchas oscuras. Un cuervo se posó en una rama baja. Regla 3. Me puse a susurrar. 186, 186, como un mantra de loco hasta que se fue. Después noté que el sabor de la nieve era plano. ¿Había perdido el gusto? Tropecé. Una astilla de un tronco caído me abrió la palma. Sangre roja y brillante cayó sobre nieve virgen. Regla 4. 10 latidos. Vi un abeto cerca. Agarré un puñado de agujas verdes de debajo de la nieve y las aplasté sobre mi sangre. Justo a tiempo. El frasco en mi bolsillo palpitaba al ritmo de mi corazón acelerado. La tienda de Vanya olía a polvo, humo viejo y derrota. Vanya no era lo que esperaba. Flaco, con gafas de leer, una sonrisa que no le llegaba a los ojos,
que eran fríos como el hielo del foso. Estaba limpiando un reloj dorado. 186, dijo sin mirarme. Tardaste, la nieve ya cubre los pasos. ¿Cómo era posible? Él lo sabía, ya me conocía. Puse el frasco en el mostrador sucio. La luz amarillenta se reflejaba en el líquido negro. Más fuerte. Vanya lo cogió con dedos largos como de araña. Lo acarició. La cosecha silenciosa. Bien jugado. Su voz era un susurro pegajoso. Fresco, potente. Tu deuda está saldada. La casita de tu abuela es suya otra vez. Deslizó un sobremanila marrón hacia mí. Los papeles. El alivio fue tan grande que casi me caigo. Lo había logrado. La abuela tendría su hogar. Alcancé el sobre. Su mano, fría y seca como papel, se cerró sobre la mía. Pero su sonrisa se ensanchó, mostrando dientes pequeños y afilados. La cosecha te dio una opción, ¿no? Usarlo para ti. Levantó el frasco. El latido se hizo más fuerte, resonando en mis huesos. ¿Nunca te preguntaste qué pasaría si lo abrieras? ¿Si te lo tragaras? Sentí un tirón en el pecho. Mi propio corazón aceleró, tratando de seguir el ritmo del frasco. Es vida, chico, vida concentrada de la tierra de los perdedores. Sus ojos fríos me clavaban. Podría curar a tu abuela, borrar la niebla de su cabeza, hacerla joven otra vez, o... Hizo una pausa dramática. Podría darte a ti poder, dinero de verdad. Nadie volvería a patearte. Nunca más serías el jugador. Serías el que hace las reglas. La tentación fue un puñetazo en el estómago. Ver a la abuela lúcida en su casa sonriendo. O tener tanto poder que gente como Vanya me lamiera las botas. El frasco parecía brillar con una luz oscura. Miré el sobre. La seguridad. Lo normal. Pero lo normal tenía la mancha de la sangre del claro, de los gritos, del viento cortante. ¿Podría mirar a la abuela a los ojos sabiendo lo que llevaba en el bolsillo? Vanya sonreía, disfrutando mi lucha. Sabía que esta era la verdadera decisión importante que debía tomar. Darle el corazón era volver a ser un don nadie. Usarlo era convertirme en algo más. Algo que quizás entendiera las reglas de la tierra. Algo que tal vez pudiera desafiar a los hombres de cuernos. Mi mano, temblando como una hoja, se alzó. No para coger el sobre. Se quedó flotando en el aire entre la redención y el abismo. Luego, lentamente, con un movimiento que no sentí del todo propio, se acercó, no al frasco en la mano de Vanya, sino a mi propio bolsillo, donde la tarjeta de plástico negro con el círculo, triángulo y cuadrado seguía metida. La toqué. Los símbolos estaban fríos, pero el frasco en el mostrador seguía latiendo. Fuera, la lluvia sucia de Vancouver golpeaba los cristales, pero dentro de mí sonaba el silbido del viento cortante, y sabía que la nieve no solo cubría los huesos del claro, sino también los últimos pedazos del tipo que había entrado allí. La elección no estaba hecha, pero mientras ese corazón negro siguiera latiendo en el mostrador, la cosecha nunca acabaría, y la tentación de estirar la mano hacia el frasco era cada vez más grande.